rescató y como el mar fluye su amor sublime gran. Reciban un saludo y sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy jueves 9 de mayo nos da gusto que podamos disfrutar de este tiempo juntos en el que podemos llevar a cabo nuestro estudio. Hoy lleva por título Dios fiel y misericordioso, estando en Primero de Reyes 15 del 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abiam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Dios fiel y misericordioso. En este pequeño, en esta pequeña división del devocional, del pasaje, encontramos tres enseñanzas, las cuales nos gustaría pues, compartir con todo aprecio, con todo respeto, y que son de mucha edificación para cada uno de nosotros y nos lleva a un análisis y también a un cambio. El primer punto que vamos a ver es el problema del corazón. Abiam, hijo de Roboam, siguió en la línea del trono y pues vemos que su ascendencia era completamente judía, tanto como por su papá como por su mamá. El autor vemos o nos vamos a notar que hace una completa distinción en cuanto a mostrar quiénes eran tanto el padre como como la madre del rey en curso, del nuevo rey. Entonces vemos que es mencionado en el versículo 2 que el nombre de su mamá era Maaca, hija de Abisalom. En otras versiones dice que era hija de Absalom. Se comenta los escritores, los comentaristas, que se puede decir que es descendiente o que Maaca era descendiente de Absalom. Y bueno, vemos que Abiam reinó nada más 3 años, nos lo dice el mismo versículo 2, y reinó 3 años en Jerusalén. Y lo más terrible es la descripción de su reinado, ya que éste estuvo lleno de pecado, no fue fiel a Dios, y esto fue un problema bastante característico de los reyes, demostrando un gran desconocimiento de Dios. Vemos en el versículo 3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Esto fue un gran problema porque al momento de obviamente conocer el único entorno en el que estaba, pues estaba lleno de pecado, lo que dijo, lo que le fue fácil hacer fue desviar su corazón de la ley de Dios. Y es que vemos que ese es el gran problema. Analizamos la Biblia, vemos la situación en nuestra actualidad, y ese es el gran problema, el corazón del hombre, en el que definitivamente se sienten autosuficientes y también al tener pecado en cada uno de nosotros, pues se vuelve algo engañoso. Recordemos la cita de Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ese es un gran problema en el que se vieron involucrados tanto el rey de Israel como el rey de Judá. Ahora nos podemos preguntar, ¿nosotros también padecemos de ese problema del corazón? Sí, padecemos de ese problema del corazón. Mencionaba hace un momento una cuestión, la autosuficiencia. Nos sentimos mejores, nos sentimos independientes, sentimos que podemos hacer todo y definitivamente llegamos a tomar conductas que son completamente pecaminosas, tal como en el caso de aquí, dice, anduvo en todos los pecados de su padre, dice, y no fue su corazón perfecto con Jehová. De otra traducción es que no fue fiel su corazón a Dios. El hecho de vivir en autosuficiencia, el sentirnos superiores a otros, el hecho de pensar que nuestras obras nos hacen mejores que los demás,
Eso es una condición pecaminosa, la cual nos aleja de Dios y también la que nos hace no ser fieles a la enseñanza bíblica. Es por ello que somos llamados a humildad, a arrepentimiento, a santidad, todo eso a través de la obra de Cristo. En Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresecares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. De manera que es la misma invitación. Si nosotros estamos en ese sentido de autosuficiencia, si estamos con ese problema del corazón, de la infidelidad a Dios, de tener conductas pecaminosas, el Señor nos llama, nos dice, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero esto es por la obra de Cristo, es una obra por pura gracia. El problema de corazón tiene su solución, la cual está en Cristo, y vemos que por Él somos limpios. Juan 15:3 nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, y esa palabra la tenemos en la Biblia. De manera que cuando la Biblia, la palabra, empieza a permear en nosotros, empieza a limpiarnos, empieza a sacar cada una de las impurezas, podemos responder definitivamente como el salmista en Salmo 119:34, en donde dice, dame entendimiento y resguardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ciertamente Abiam hizo lo malo ante los ojos del Señor, y si nosotros estamos haciendo lo malo ante los ojos del Señor, Él nos da una oportunidad para poder restaurarnos, para poder arrepentirnos y para poder dar testimonio ante nuestra familia, ante la iglesia, ante las otras personas que no son creyentes, no para aparentar, sino para realmente mostrar la obra de cambio que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, la misericordia de Dios. El historiador hace una aclaración, o mejor dicho, una nota recordatoria, en la que habla con respecto a la lámpara, o sea, la descendencia de David, la cual se mantuvo por la fidelidad y el amor de Dios. El versículo 4, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él. De manera que dice después de él a Salomón. Pero vemos que solo por la obra del Señor es quien sostiene y quien mantiene a Jerusalén. O sea, Dios es quien mantiene el reino. No el rey, no por sus obras, no por su gran ingenio, no, sino es Dios. En el mismo versículo 4, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Es Dios quien afirma el trono, es Dios quien afirma nuestros pasos. Pero ¿por qué se menciona tanto? ¿Por qué se va a mencionar tanto a David? Porque David era el mejor estándar para un rey. Ciertamente no fue perfecto debido al pecado relacionado con Urías, pero lo que Dios le mandaba, él obedecía y buscaba agradar al Señor. Vemos en el versículo 5, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Ciertamente David se esforzó en obedecer al Señor, pero también la Biblia nos muestra que David era un humano, era un pecador. Él era una persona necesitada de salvación. Era una persona necesitada de restauración y de cambiar sus actos, sus conductas. De manera que después de que es confrontado por el profeta Natán, él en vez de responder con orgullo, él se humilla, él pide perdón al Señor. Y tenemos el registro en el Salmo 51 cuando dice, límpiame, lávame, seré limpio. Y de esta manera poder dar testimonio, corregir lo que sucedió ante tu pueblo, ver, comentar, hablar de esa restauración que solamente proviene de ti. Pero eso nos muestra nada más que David era una persona pecadora, era una persona necesitada de salvación. Nuestro ejemplo por excelencia, nuestro mejor estándar, el estándar perfecto, es Cristo. Él es quien nos llama al arrepentimiento, Él es quien nos llama a santidad, Él es quien nos llama a un cambio total de lo que nosotros somos. En 1 de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Y es que en ese proceso de santidad, en ese proceso de purificación y de restauración, nosotros vamos a conocer la misericordia del Señor. Aquí ellos, aunque estaban pecando, aunque el reino de Biam se caracterizó por el pecado, pues podemos apreciar que era la misericordia del Señor quien lo estaba sosteniendo, porque dice, y sosteniendo a Jerusalén. Era la obra del Señor, no nada más el ingenio de Abiam. De manera que nosotros somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a reconocer la misericordia del Señor y a su vez entender que Dios es fiel en todo momento. Primera de Corintios 1:9 nos dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios es fiel, Él nos ha llamado a restauración a través de Jesús. En esos momentos de adversidad, en esos momentos de complicación, en esos momentos de problema, cuando nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué pasó para que se desencadenaran tantos sucesos adversos, debemos de reconocer la misericordia del Señor y también su fidelidad. Recordemos, fiel es Dios. Pero previamente a ello nos dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Es Dios quien hace la obra en nosotros. Es Dios quien nos llama al arrepentimiento, quien nos abre nuestros ojos, quien nos quite ese velo del pecado para que podamos ver nuestra insuficiencia y nuestra necesidad de Cristo. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, resultados prolongados. Vemos que el conflicto entre el norte y el sur fue algo que se prolongó por generaciones. El versículo 6, hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Siendo los hechos de Abiam resumidos en pecado y desobediencia, él cosechó sus frutos y consecuencias. Vemos en el versículo 7, y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. Ciertamente, sus hechos o su reinado fue caracterizado por eso, por haber fallado a Dios, por haber pecado. Y es entonces a lo que nosotros nos debe de llevar a una conciencia. Sabemos ciertamente que nuestros actos tienen repercusiones. Y ahora, ¿qué cuentas nosotros vamos a dar? ¿Qué tipo de cuentas entregaremos a Dios sobre nuestra vida? ¿Obedecimos? ¿No obedecimos? ¿Hicimos caso a la enseñanza? ¿La tomamos en poco? Recordemos que es mejor vivir en obediencia y santidad, reconociendo y agradeciendo la misericordia y la fidelidad de Dios, que nada más desobedecer y probar los sinsabores de esta vida, y probar también esas fachadas que nos muestra el pecado. De manera que el devocional del día de hoy es un llamado, invitación para cada uno de nosotros, para reconocer que Dios es fiel y misericordioso y que a través de su palabra nos muestra nuestra realidad de pecado, nuestra realidad que en nuestro corazón, si lo descuidamos, si nos alejamos de la palabra, sufrirá del problema, el cual viene a causa del pecado. De manera que en Cristo tenemos nuestra restauración, en Cristo somos limpiados a través de la palabra escrita. En Dios tenemos esa misericordia, la cual nos sostiene a pesar de las adversidades y nos llama a santidad, nos llama a entender que es Dios quien nos afirma, quien nos sostiene y que se mantiene fiel a pesar de todo y a través de todo también, y que también nosotros podemos entender que daremos cuentas de todo lo que hemos hecho y de todo lo que estamos haciendo. Recordemos esa frase, coram Deo, ante el rostro del Señor. No para tener miedo, no, sino para saber que nuestra vida se debe de caracterizar por darle gloria a Dios y que podamos compartir de esta verdad a otros que todavía no lo conocen. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio devocional del día de hoy. Agradecemos y es muy grato leer cada uno de sus comentarios, de sus retroalimentaciones, y mandamos saludos a Fulgencio Matencio, a hermana Irma Solís, a nuestra hermana María Mosquera, a nuestra hermana Rosa María Solís de Oaxaca, también a nuestro hermano Eduardo Mayo, a nuestra hermana Flor Villa y también a nuestra hermana Mayra de Colombia. Nos alegra saber que la obra del Señor es de edificación, no solo para nosotros, sino también para cada uno de ustedes que nos acompañan en esos estudios diarios. Y si el Señor nos presta vida, el día de mañana continuaremos nuestro estudio devocional. Dios les bendiga. Mi Salvador.